Voy a retomar un poquito, me voy a divertir. A mí me llamó la atención del libro que mencionó Ricardo, no lo he acabado de leer todo, pero lo que leí, el de fantasmas y aparecidos en la Edad Media, me llamó mucho la atención porque al principio, en los primeros capítulos, menciona que conforme el Imperio Romano se iba recorriendo más al norte, ¿no? Inglaterra y lo que le sigue para arriba, pues iban sustituyendo tanto el sistema económico, político como religioso que había, pues por las creencias del Imperio Romano y por la religión católica, ¿no? Que ya era la oficial en ese momento. Según él, antes del siglo X, o sea, antes del año 900 y tantos, no existía el purgatorio. Y entonces que lo inventaron por dos razones. Una razón era porque los pueblos del norte de Europa creían, ahí me llama mucho la atención porque coincide mucho con los pueblos nativos americanos, creían que la vida no terminaba con la muerte, sino que había una vida después, y no solo había una vida después, sino que los muertos podrían volver para comunicarse con los vivos, ya sea para darles algún mensaje importante, un consejo o para sacarles un susto, ¿no? O sea, podían volver para bien o para mal. De hecho, parece ser que muchos les tenían miedo de que volvieran para mal, pero yo me pongo a pensar, ¿será que a lo mejor no, en aquel tiempo no trataban muy bien a los ancestros y a lo mejor por eso muchos tenían miedo de que volvieran para reclamarles o asustarles? O sea, ¿a qué me refiero no tratar bien? Pues que a lo mejor le ayudaste a tu papá o a tu suegro a que se muriera, ¿verdad? Y después te da miedo de que regrese, de que, oye, me envenenaste, me mataste, me metiste el pie, me aventaste a los caballos, ¿sí? Entonces tenían algunos miedo de que volvieran los muertos para asustarlos. Tenían tanto miedo que inventaron un montón de cosas que sobrevivieron hasta la Edad Media, para que no volvieran. ¿Cómo qué? Algunos decían que si se moría en su casa, por decir algo, la persona, hacían un agujero o un boquete por la pared y por ahí sacaban el féretro o el cuerpo de la persona y luego cerraban el boquete en lugar de sacarlo por, por la puerta. ¿Por qué? Para confundir al espíritu y que no encontrara el camino a casa. Después de que cerraban el boquete, no se iban por la avenida principal, sino que se iban por un camino que en su vida iban a repetirlo, ¿sí? Para darle vueltas y confundir al muerto y entonces llegar, digamos, al cementerio o al lugar donde lo iban a cremar por un lado que no era el normal, ¿no? Otras cosas que inventaron es, clavar los cuerpos de las personas. Esto fue antes de que creyeran en vampiros. O sea que las primeras estacas no eran para que el vampiro no regresara a la vida, sino para que el muertito normal estuviera anclado por allá abajo a la tierra y no saliera de su tumba, el suegro, el amigo, el pariente, y no viniera a reclamar algo. Entonces me llama mucho la atención, ¿no? Y como dicen, ya ven que hay un dicho que dice, pues el que nadie, nada debe, nada teme. Entonces, si hacían eso, pues cómo trataban a la gente, ¿no? Me da risa. Después, ya mucho después, salió Drácula. O sea que eso de que métele la estaca al vampiro se usó muchos siglos antes, no para los vampiros, sino para la gente normal, ¿sí? Que les ponían también cosas pesadas y los clavaban para que no se salieran. Pero bueno, ahora, parece ser que de toda la vida la gente siempre ha visto a sus parientes, bueno, claro, no todos y no en todas las circunstancias, pero algunas personas
sí, ya sea en sueños o estando despiertos, ven a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos fallecidos y vienen y les dan algún mensaje. Entonces, parece ser que toda la vida la gente de todos lados ha creído eso y lo ha constatado. Y en el siglo X, cuando a la iglesia pues no le convenía que creyeran en esas cosas, porque era como la competencia, ¿no? No, 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 la otra vida no es como tú crees, es como yo te digo, y es con mis reglas. Entonces, para quitarle esas costumbres, digamos, o esas creencias a la gente, les dijeron, no, no soñaste con tu papá. Si soñaste con tu papá o viste a tu papá, seguramente es un demonio que agarró el cuerpo de tu padre, ¿no? Y que te quiere llevar al infierno. Ándale, pues. Entonces le cambiaron totalmente la tortilla para asustar a la gente. Y no, 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 ven a la iglesia, ¿no? Y adopta la religión y ponte a rezar para que te salves tú. Y también vamos a rezar por él. Y luego ya después, viendo el beneficio económico, ya después dijeron, bueno, si no son demonios, entonces ese fantasma de tu padre, y tú dices, no, pues es que vino para decirme dónde estaba el tesoro. No, no, no vino para decirte dónde estaba el tesoro, vino porque está sufriendo en el infierno o en el purgatorio. Entonces inventaron el purgatorio en el siglo X y dijeron, si vino es porque está sufriendo, porque si no, debería de estar en el cielo y del cielo ya no regresan, ¿no? Eso era lo que decía la iglesia según el libro. Entonces ahí vieron la oportunidad para, híjole, no me digas que mi padre está sufriendo, ¿cómo le hago para que no sufra? No, pues dale una lanita a la iglesia, ¿verdad? Y le hacemos unas misas y con eso le ayudas a su alma y mientras más misas, pues más dinero, más pagas y más rápido se va a ir allá con el Señor, ¿no? Entonces ahí tienes a la gente, dejando esas costumbres antiguas y adoptando estas ideas desde mi punto de vista erróneas, ¿verdad? Pero cada quien cree en lo que quiera creer, y pues enriqueciendo ahí las arcas no sé si en ese tiempo ya estaba el Vaticano, todavía no, ¿verdad? Estaba en otro lado, pero sí vi que los sacerdotes se pusieron muy abusados, ¿no? O sea, muy, muy listos para sacar dinero ahí con el purgatorio, ¿no? Ya después, pues ya vinieron otras cosas también, ¿no? ¿Cómo se llama? Donde supuestamente mandan a los niños también a que los no bautizados y esas cosas Al limbo. al limbo, ¿no? Entonces, después del purgatorio, luego inventaron el limbo también, ¿no? Y también a sacar dinero con los niños, ¿no? No, pues para que no se vaya al limbo, pues también otra lanita, ¿verdad? Otras misas, vamos, le echamos agua bendita, hacemos un rito y listo, ¿no? Y si después de eso todavía sigues soñando con tu hijo, no, pues no descansa, vamos a echarnos otra misa y ahí nos la llevamos, ¿no? Entonces dices, mira qué buena manera de lucrar con la espiritualidad. Y digo, yo hablo de la Iglesia Católica porque es la que conozco, ¿no? Si conociera a la musulmana también la estaría criticando, claro que sí, y a todas las demás, ¿no? Lo confieso. Pero bueno, está interesante que saliera en esa época, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, si antes de leer ese libro a mí me dices la palabra aparecido, diría, es un fantasma que se aparece en algún lugar, ¿no? Como la famosa novia en las curvas de la carretera, ¿verdad? Que pide ride y que se aparece ahí porque ahí se murió. Pero parece ser que en la Edad Media el concepto de aparecido era el regreso de un muerto pariente mío que yo conocí. O sea, no es cualquier fantasma que no conoces y que viene a asustarte, sino es tu papá, tu suegro, tu amigo, tu hermano, tu primo, etcétera, ¿no? O sea, es alguien que conocías en aquel tiempo, el aparecido. Y el fantasma era alguien que tú no conociste. Este, entonces esa era como la diferencia entre el fantasma y el aparecido y me pareció interesante comentar. ¿Cómo ven? Pues bien, muy bien. De hecho, fíjate que ese libro, pues sí, obviamente tiene una concepción, iba a decir percepción, pero es una concepción muy, muy de esa época de respecto a la muerte, ¿no? Y sobre todo de ese más allá. Entonces, sí lo ven como una muerte, como un fin absoluto, como una transición, o sea, tiene varios estados, ¿no? O sea, hay como varios estadios de lo que es el proceso. Eh,
pero sí se menciona mucho que podía ser que estas personas al morir pudieran regresar al mundo de los vivos por diversas razones, ¿no? Y ya lo mencionaste y lo hemos mencionado, cuáles son. Pero como la iglesia en la parte medieval juega un papel así muy, muy, muy central para interpretar esto, pues obviamente empiezan a vincular, como bien dijiste, ¿no? El purgatorio, el tema del cielo, los pecados, o sea, ahí empieza a surgir toda la mercadotecnia Ujú, para esta parte de la iglesia y sacar provecho, ¿no? Pero lo que se me hace interesante es cómo tipifica las apariciones, ¿no? Porque las empieza a categorizar y dice, bueno, están los espíritus errantes, que son las almas que no encuentran descanso debido a muertes violentas o inesperadas, pero él ya le dice errantes, ¿no? Ya lo denominó. Y luego los fantasmas familiares, que son los difuntos que regresan para proteger, como decías en algunos casos, o guiar a sus seres queridos, ¿no? Entonces ahí ya tienen una cercanía y un propósito. Y luego están las demoníacas, ¿no? Donde ya son obra del chamuco para atentar o engañar a los vivos. ujú, Y todas estas manifestaciones pues pueden ser visuales, auditivas, incluso táctiles, y a menudo se asocian con lugares muy específicos como los cementerios, las iglesias o las casas abandonadas, ¿no? Que todavía por ahí pues se dan las historias referente a esos lugares. Y pues obviamente a través de esas categorizaciones o tipificaciones de los de las apariciones, pues empiezan a generar los relatos. Y precisamente en ese libro, pues empieza a generar mucho relato. Es como una recopilación de relatos medievales ujú. sobre esas apariciones, ¿no? O crónicas o leyendas, como lo quieras ver, porque al final algunas no leí, obviamente, todo el libro, nomás fue así como de pasada, pero sí trae una, muy interesante narrativa, ¿no? Porque sí está bastante sencillo de leer, pero pues está amplio. Entonces, hay algunos ejemplos donde, bueno, hay historias de caballeros que regresan de la muerte para cumplir con las promesas o las almas en pena que buscan redención a través de ayudar a los vivos. Y bueno, también hay un tema de rituales y prácticas para lidiar con los aparecidos, ¿no? Sobre todo en esa época medieval que era tan diversa la práctica para protegerse. Entonces de repente se incluían el tema de los exorcismos o de las bendiciones, donde pues ya iban con el sacerdote y pues obviamente pagado la ceremonia o el acto, pues bueno, ya se procedía a realizar lo que supuestamente se necesitaba, ¿no? Dependiendo de qué tan atormentada estuviera el alma. Pues con los entierros adecuados también, pues se creía que había que generar un entierro apropiado, hacer su rito cristiano o dependiendo, y pues ya con eso se evitaba el tema de que regresaran, ¿no? Las almas. Y la otra, pues las ofrendas y las oraciones, ¿no? Que también eran prácticas que se realizaban ya como tú mencionabas, Alejandro, con las misas o con las oraciones o con las limosnas, pues con eso se ayudaba a esas almas a evitar el purgatorio y irse directo, ¿no? Y eso pues ahí lo menciona de una manera pues más con una narrativa mucho más clara, ¿no? Eh, y luego pues la parte de cuando se empieza a creer en los fantasmas, con ese cristianismo medieval, se empieza a reinterpretar obviamente pues todas las creencias paganas, ¿no? De los difuntos, los elementos como el purgatorio y la intercepción de los santos, la coexistencia de tradiciones folclóricas y supersticiones, donde pues bueno, no encaja la doctrina de la iglesia oficial, pero bueno, de alguna manera este autor pues destaca cómo la iglesia utilizó las historias de apariciones para reforzar su autoridad y promover las prácticas como la oración por los difuntos. Y ya empieza el tema del folclore en la literatura, ¿no? Donde pues existen otros autores también que hacen incluso sagas, ¿no? La parte nórdica también tiene muy ricas historias referente a las muertes y sus creencias, entonces se empiezan a crear a través de una tradición oral y de la misma literatura medieval, pues ya historias o sagas que bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Pero sí está interesante, digo, para quien le interese un poquito más del tema, pues ahí está esa referencia que sí tiene un rigor académico, pero pues, es muy fácil de leer. Entonces, pues ahí, digo ya, nada más para cerrar el tema con el libro.